Bueno, vamos a ir al estudio de la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, el último de los 4 evangelios. Juan, el apóstol Juan, el discípulo Juan, que escribió también, recuerden allá al final de la Biblia tenemos también la primera carta de Juan, la segunda, la tercera, es el mismo apóstol Juan, discípulo Juan, el último también en morir. Es una lectura un poquito larga, pero es importante porque tenemos que entender todo el contexto que vamos a estudiar en esta mañana. Juan capítulo 9. Creo que me equivoqué en el texto que leí 10. ¿Qué textos tienen ahí? Juan 9. Juan 1. No creo que sea Juan 1:1. Creo que me equivoqué. Que es Juan 9:1 al 41. Qué pena. Les debo una ponchera. Al pasar Jesús, ¿cierto? ¿Es ese, cierto? Al pasar Jesús, es capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Mala idea del Señor, ¿no? Día de reposo, mala idea. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de que los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él.
Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese hombre no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: ¿para juicio he venido yo a este mundo? Para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Qué hermosa historia, ¿verdad? Como todas las hermosas historias bestseller que encontramos en la Biblia. Nos dice la historia que Jesús iba con sus discípulos por el camino y allí se encontraron a un hombre ciego. Dice, la Biblia nos enseña que un hombre que había nacido ciego, toda su vida había estado ciego. Ahora, es probable que sus discípulos conocían a ese hombre. Muy probable, ¿verdad? Allá los sitios, los pueblos, las aldeas eran muy pequeñas. Un hombre que había estado toda la vida ciego, es probable que los discípulos lo conocían y por eso tan pronto lo ven, al hombre ciego le lanzan a Jesús esa pregunta. Una pregunta que tal vez muchos de nosotros nos hacemos continuamente, ¿verdad? Cuando llega una enfermedad a nuestra vida, cuando algo malo nos sucede, la pregunta es, le dicen, ¿quién pecó al Señor? Es la misma pregunta que muchas veces algunos se hacen cuando, repito, cuando alguien es alcanzado por una enfermedad, por algo malo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué sería lo que hizo? ¿Cuál será ese pecado que está ahí? ¿Por qué le llegaría ese mal, verdad? Porque ese es el concepto y la concepción que muchos tienen acerca de las enfermedades. Cuando alguien se enferma, repito, muchas veces lo primero que lanzamos, ¿verdad? El juicio, la murmuración. ¿Quién sabe qué hizo? ¿Sí sabe, hermano, lo que le pasó a fulanito? ¿Quién sabe qué estará haciendo? ¿Lo que le pasó a sultanito? ¿Sí saben lo que le pasó al pastor? ¿Quién sabe qué estaría haciendo? ¿Quién sabe qué hizo? Mis hermanos, les confieso que yo he sufrido enfermedades y graves, pero no por llevar una vida oculta, una vida doble, ni por estar pecando por allá en lo oculto, ¿no? Todos estamos expuestos, mis hermanos, a las enfermedades. Esa también era la postura en aquel entonces de las gentes de ese entonces. Por eso la pregunta aquí de los discípulos al Señor, cuando lo vieron ciego, viene la pregunta: Señor, ¿qué le pasaría a ese hombre? ¿Quién pecaría, él o sus padres? ¿Cuál será el culpable para que ese hombre haya nacido así? Ahora,
De primera mano la pregunta era algo estúpida, ¿cierto? Porque si había nacido ciego de nacimiento, ¿cómo iba él a pecar? O sea, ni modo que pecar en el vientre de la mamita, ¿verdad? O sea, fíjense que una pregunta tonta, a veces, como las preguntas que muchas veces los incrédulos nos lanzan acerca de la existencia de Dios, a veces preguntas tontas. Y esa, repito, es la misma pregunta que a veces, muchas veces, se hacen los cristianos, los creyentes. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué el hermanito o la hermanita, que es buena persona, buena gente, por qué se enferma? ¿De dónde vendrán esas enfermedades? ¿Por qué la gente se enferma? Una de las tantas preguntas, repito, que ronda la cabeza, no solo de los creyentes, sino también de los no creyentes, cuando una enfermedad especialmente toca nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que decimos cuando nos enfermamos? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No sé si alguna vez hemos preguntado lo siguiente: ¿y por qué no a mí? ¿Te ha preguntado eso? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué tiene que ser a otro o a otra? ¿Será que nosotros somos más buenos que los demás? ¿Será que nosotros somos más santos que los demás? ¿Por qué a mí no y a él sí? Yo creo que esa pregunta muy difícilmente la hacemos, ¿cierto? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a otro? Pues mis hermanos, la Biblia nos enseña que no es ni lo uno ni es lo otro, ni por lo uno ni por lo otro. Resulta que en cierta ocasión los discípulos le hacen también una pregunta al Señor Jesús. Ellos le dicen: Señor, Pilatos asesinó a unos galileos y su sangre la mezcló con los sacrificios de sus ídolos, de sus dioses paganos. Mezcló la sangre de los galileos con los sacrificios paganos. Ellos esperaban escuchar de Jesús, que tal vez les decía Jesús: uy, sí, no, pero pobrecitos galileos, es que ellos eran muy pecadores. Eran más pecadores que ustedes, por eso, mire Pilato es lo que hizo con ellos. Pero obviamente que el Señor Jesús les respondió de otra manera. Miren, en Lucas capítulo 12, espero que este sea haya sido correcto. Lucas capítulo 13, verso 2 y 3. Miren lo que Jesús le responde a sus discípulos cuando le preguntan por qué los otros hermanos galileos sufrieron esa muerte a manos de Pilatos. Jesús le respondió: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dijo el Señor: os digo, no, antes, si no os arrepentís, también a ustedes está diciendo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Fíjense, mis hermanos, no es que a alguien le llegue algo porque es más malo que otro. Aquí el Señor nos lo deja perfectamente claro. Así que, mis queridos hermanos, esta es una advertencia para que tengamos cuidado antes de lanzar juicios y murmuraciones. Tengamos la boquita calladita mejor, ¿verdad? Porque no sabemos el origen o de dónde procede dicha situación. Las enfermedades, mis hermanos, no solamente vienen como consecuencia de nuestros pecados. Las enfermedades tienen varias fuentes, varias causas que en la Biblia las encontramos. De paso, vamos a ver rápidamente algunas causas de dónde proceden las enfermedades. ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué nos enfermamos? En primer lugar, mis hermanos, las enfermedades proceden o vienen como consecuencia del pecado de Adán y Eva, del primer pecado. ¿O acaso, mis hermanos, no vivimos en un mundo caído, en un mundo malo, en un mundo perverso? Y ese pecado, mis hermanos, ese pecado hace que suframos en este mundo un montón de situaciones adversas. Ese pecado, repito, ese pecado causa que todos de ahí para acá tengamos que sufrir un montón de cosas. Mis hermanos, este es un mundo caído. Adán pecó
¿Y qué dijo Dios? Maldita será la tierra. En este mundo, mis hermanos, hay una maldición por causa del pecado de nuestros primeros padres. Ahora, yo sé que dicen algunos, pastor, pero ¿acaso usted no sabe que Cristo se llevó las maldiciones en la cruz del Calvario? Esa es digamos, la primera objeción que encontramos. Y lo que mucho se predica por la prosperidad y el pensamiento positivo. Pues, mi querido, de la prosperidad y positivo, permítame desbaratarle esa teoría que a veces muchos de ellos usan para manipular y para engañar a las personas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si Cristo se llevó las maldiciones en la cruz del Calvario. Vamos a mirar en Gálatas, carta a los Gálatas. Miremos qué es lo que Cristo realmente se llevó en la cruz del Calvario. Gálatas capítulo 3. Dice el verso 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley. No dice de las maldiciones, ¿cierto? Dice la maldición de la ley. Fue lo que Cristo se llevó en la cruz del Calvario. Eso fue lo que Cristo, repito, se llevó en la cruz del Calvario. La maldición de la ley. Ahora, si no saben qué es la maldición de la ley, entonces, con todo el respeto, permítanme ilustrarles a los positivos y prósperos. La maldición de la ley, mis hermanos, no es otra cosa que el castigo por infringir y por violar la ley de Dios. Esa es la maldición de la ley, el castigo por violar la ley de Dios. ¿Y qué era eso? La muerte eterna, la condenación eterna. Así que, mis hermanos, esa maldición, ese castigo por violar la ley de Dios, por desobedecer a Dios, por rechazar a Dios, fue lo que Cristo, dice la Biblia, que se llevó en la cruz del Calvario. Y por eso los hombres podemos ser salvos, porque Cristo se llevó la maldición, repito, de la ley, el castigo de esa ley. ¿Para quiénes? Para aquellos que, dice la Biblia, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Ahí, mis hermanos, no dice en la Biblia que Cristo se llevó todas las maldiciones que están sobre la tierra. Por eso, mis hermanos, esa maldición que está sobre la tierra todavía está vigente. ¿Cuál es la prueba? Pues que, mis hermanos, nos enfermamos, nos envejecemos, nos morimos, sufrimos, lloramos, ¿verdad? Eso es una maldición que está vigente y que la podemos palpar a diario en la vida. Todos estamos cargando, mis hermanos, con esa maldición. Y por eso, mis hermanos, un día todos tal vez nos tenemos que morir por alguna causa. Porque ahí está esa maldición, mis hermanos. Existe todavía. Algún día pasará. Pero mientras estemos en este mundo caído, este mundo malvado, perverso y pecador, tenemos que cargar con esas cosas todavía. Es una realidad. Ahora otros dicen, pastor, pero entonces usted no ha leído Isaías 53. Pues sí, lo he leído muy bien y lo he estudiado también muy bien. Es probable que muchos, por el contrario, no lo han entendido perfectamente. Miremos de paso Isaías 53, a ver qué es lo que dice sobre las enfermedades. Si Cristo se llevó todas las enfermedades y ya nadie tiene derecho a enfermarse. Como dicen algunos por ahí manipuladores, es que dicen algunos, es que no tenemos derecho a enfermarnos. Perdón. Isaías 53, capítulo 4, vamos a leer primeramente el capítulo 4, el verso 4 y luego el verso 5. Dice el verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora, aquí en este versículo
Sí habla de las enfermedades. Dice que Cristo se llevó nuestras enfermedades físicas. Habla, repito, perfectamente de las enfermedades. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se cumplió esta profecía? ¿Cuándo se llevó Cristo las enfermedades? ¿En la cruz del Calvario o cuándo? Mis hermanos, vamos a ver qué nos dice la Biblia de cuándo Cristo se llevó esas enfermedades. Esa profecía, mis hermanos, de Isaías, aquí Isaías 53, esa profecía no se cumplió en la cruz del Calvario. Ahora ustedes van a decir, ¿y yo por qué digo eso? Porque sencillamente, mis hermanos, la Biblia así lo enseña, que no fue en la cruz del Calvario. ¿Dónde fue? Miremoslo. Mateo, capítulo 8. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versos 16 y 17. Dice la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, aquí hablando de Jesús, ¿no? Obviamente. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, a todos los que estaban ahí con él, ¿verdad? Todos los que estaban con él, todos fueron sanos ese día, todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Isaías 53, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fíjense, ¿cuándo se cumplió esta profecía? Allá en ese momento, Jesús ahí cumplió la profecía de Isaías 53. Dice que sanó a todos los enfermos. No fue en la cruz del Calvario, fue ahí en ese momento. Ahora, ¿qué dice el verso 55? Dice, mas el herido fue, estamos en Isaías 53, ¿no? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Fuimos curados. Aquí, mis hermanos, hay un pequeño problema que tal vez algunos ignoran o pretenden ignorar o quieren ignorar. Esa palabra curado, mis hermanos, es una palabra que en su original significa curación física o curación espiritual. Así como en el español tenemos palabras que son idénticas, ¿cierto? Si decimos la palabra vino, con B pequeña, es una palabra que tiene dos significados, ¿no? Vino de tomar y vino del verbo venir, ¿sí no? La pregunta es, ¿cuándo usamos o cuándo debemos usar la palabra correcta? ¿Cuándo? El contexto, ¿verdad? El contexto. Si yo estoy diciendo, yo digo, esta mañana Edguitar vino tarde porque anoche estuvo tomando vino. ¿Cierto? La misma palabra, pero el significado lo da el contexto, ¿verdad? Así pasa con esta palabra. Es la misma palabra curados, pero el significado lo da el contexto, para saber si está hablando de algo espiritual o está hablando de algo físico. Pues mis queridos hermanos, la hermenéutica nos enseña que cuando esto sucede, debemos darle el significado, dice la hermenéutica, de acuerdo al contexto de lo que estamos hablando. Y si usted lee el contexto de ese Isaías 53, del 6 en adelante, por ejemplo, hasta el 12 por lo menos, usted se va a encontrar que ahí el contexto está hablando de algo espiritual. No está hablando de enfermedades físicas, está hablando de algo espiritual. Entonces, la interpretación es, obviamente, ¿cuál? Es una curación espiritual. Se trata de una sanación espiritual. Ahora, para traer más claridad, el profeta Jeremías usa la misma palabra curados en un texto. Y Jeremías capítulo 3, 22, miren. Jeremías 3, 22 dice, convertíos hijos rebeldes y sanaré. Ahí dice, esas palabras sanaré, la misma curaré sus rebeliones. ¿De qué habla? ¿De algo físico? No, está hablando del pecado, ¿verdad? Curaré el pecado, sanaré ese pecado, porque mis hermanos, el pecado es una enfermedad que mata y que necesitamos recibir la cura de ¿quién? Del Jesús, ¿verdad? Jesús, la cura para esa enfermedad llamada pecado. Ahora, si quieren más claridad, Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 al 25 dice,
Hablando aquí el contexto de algo espiritual. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados y vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Otra de esas palabras, sanados, curados, habla de una curación espiritual, porque ahí el contexto está hablando de ¿qué? De pecado, ¿verdad? Está hablando de pecados, de rebelión. Mis hermanos, todo este contexto, repito, todo este contexto está hablando de algo espiritual. Así que esa enfermedad que el Señor se llevó en la cruz del Calvario en Isaías 53:5 es una enfermedad espiritual. Se llevó nuestra enfermedad espiritual. Y por eso podemos ser nosotros salvos de esa enfermedad espiritual. ¿Cuál enfermedad? El pecado. Recuerden, porque el pecado es una enfermedad que nos mata. Ahora, otra prueba más. Mis hermanos, el sentido común. Todos nos enfermamos, ¿verdad? Todos se han enfermado. Los profetas, los apóstoles, sus discípulos, la iglesia primitiva, los mártires, todos se enfermaron de algo, tal vez si un día murieron, todos. No existe alguien que no haya muerto generalmente de alguna enfermedad, mis hermanos. Miren, toda la humanidad, mis hermanos, está cargando los estragos del pecado. Todos. Vivimos en un mundo imperfecto, un mundo estropeado por la maldición del pecado. Es más, ¿sabe quiénes sufrimos más? Nosotros los creyentes. Porque a esa maldición que existe todavía, tenemos que agregarle ¿qué? Las persecuciones, los ataques, ¿verdad? El ver con nuestros ojos toda la maldad, toda la perversidad que vemos en este mundo. Eso nos duele, mis hermanos. Así que la primera fuente o la primera causa de enfermedades es el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres. Ese pecado ha traído a nuestra vida males y enfermedades. La segunda causa fuente, ¿cuál puede ser? Nuestro propio pecado. ¿Recuerdan el paralítico de Betesda? ¿Recuerdan? Jesús entró allá, ¿cierto? Dicen que era un spa, como un spa espiritual. Vio un montón de enfermos ahí. Todos los, usted puede imaginar, sordos, ciegos, mudos, paralíticos, de todo había ahí. Alguien diría, pero Jesús sanó a todos, ¿sí no? Resulta que Jesús no sanó a todos. Ni Jesús sanó a todos. Y hoy algunos quieren sanar a todo el mundo. Jesús entró allí y vio a un hombre ahí, a un paralítico, ¿cierto? Jesús obviamente conoce el corazón de las personas, tenía un propósito con ese hombre. Dice que puso sus ojos sobre ese paralítico y lo sanó a él, a uno solo. Después dice que se lo encontró en el templo después de mucho tiempo y le dijo, como que usted es el excojo, ¿no? Le digo, pilas porque no peques más si no quiere que te llegue algo peor, ¿cierto? Ese texto, mis hermanos, está en Juan capítulo 5, verso 14, miren. Jesús le dijo, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Esto que nos está enseñando nos indica que ese hombre muy posiblemente estaba siendo víctima de esa enfermedad por algún pecado en su vida, gravísimo tal vez. Es lo que aquí nos enseña el Señor. No peques más, le dijo, si no quiere que te venga algo peor. Mis hermanos, miren, el ser humano comete pecados que nos traen dolor a nuestra alma, que nos traen cosas terribles. Miren, mis hermanos, no tengamos la menor duda que muchas de las marcas que llevamos en nuestro cuerpo son producto o consecuencia de nuestros actos irresponsables y pecaminosos. Comemos de todo, bebemos de todo, hacemos de todo, no hacemos ejercicio, no hacemos deporte. Una cosa, la otra, mis hermanos, es muy probable que nos llegue algún mal, ¿verdad? Es muy probable, porque nosotros lo hemos buscado. Miren, si no paramos, mis hermanos, de hacer aquellas cosas
que desagradan a Dios, aquellas cosas que no agradan a Dios, es como si estuviésemos cavando nuestra propia sepultura. Ténganlo presente, mis queridos hermanos. Un ejemplo clarito, mire, el rey David, por ejemplo, un hombre conforme al corazón de Dios, cometió pecado horrible, adulteró y mató. ¿Y saben qué? No quería arrepentirse, duró casi un año calladito. Eso, como no me pasa nada, eso tal vez a Dios se le olvidó. Mis hermanos, a Dios jamás se le olvida nada. Tarde que temprano es posible que nos pase la factura con intereses. Así que David duró tiempo sin arrepentirse, ¿sabe qué? Y tuvo que experimentar dolor en su vida, en su familia. Otra fue entre las enfermedades. Cuando, por ejemplo, rompemos leyes naturales. Bueno, este es un decir, que rompemos leyes naturales, porque nosotros no rompemos leyes naturales. Las leyes nos rompen a nosotros. ¿No han visto ese montón de diabluras que hace mucha gente? Que para tratar de estar en el récord Guinness. Un montón de cosas. En cualquier momento, mis hermanos, vamos a recibir las consecuencias de nuestros actos irresponsables. Otra fuente de enfermedad para ser probados en nuestra fe. Ejemplo, Job, ¿cierto? Job, un hombre, dice la Biblia, con un hombre recto, un hombre que amaba a Dios, que honraba a Dios. Y Dios, como que quiso Dios mostrarlo, ¿verdad? Mire mi hijo Job, mírelo. Y vino el diablo a decir, no, pero es que claro, como le das todo, tiene casa, carro y beca, buena platica, pues, entonces Dios, mire, voy a mostrarle que no es por eso, es porque Él me ama de verdad, ¿verdad? Él me ama a mí de verdad. Otra causa, dice, para protegernos del orgullo y la vanagloria, por ejemplo. Ejemplo, Pablo, ¿recuerdan Pablo? Tremendo Pablo, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, mucho conocimiento. ¿Y qué pasó con Pablo? Segunda de Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Fíjense, mis hermanos, el apóstol Pablo, Dios tuvo que tenerlo ahí frenadito, porque él como que trataba de inflarse, ¿verdad? De inflarse. Dice la Biblia, el que se exalta será humillado. El que se humilla será exaltado. El apóstol Pablo le pasó eso. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros a veces? Mis hermanos, otra causa de enfermedades, por ejemplo, para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado. ¿Recuerdan cuando Lázaro murió? ¿Lázaro de qué murió Lázaro? Muy posiblemente de alguna enfermedad. Un ataque del corazón, ¿sí? Cualquier cosa, pero de algo murió, ¿cierto? ¿Qué dijo el Señor cuando fue donde Lázaro? Dice, esta enfermedad no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultados. Fíjense, Dios cómo usa muchas situaciones para recibir la gloria. Otra causa de enfermedades, lo que vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Qué le respondió Jesús a sus discípulos cuando le dijeron, Señor, ese pecado, ¿por qué vino a ese hombre? ¿Por qué? ¿Fue porque él pecó o porque sus padres pecaron? ¿Qué respondió Jesús? No es que pecó este ni sus padres, dice, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mis hermanos, tenga algo presente, en este mundo no existe nada que suceda sin que Dios lo ocasione o lo permita. Eso se llama, mis hermanos, soberanía de Dios. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto, mis hermanos? Que sea lo que Dios permita u ocasione, siempre va a ser para un bien mayor, siempre. Sea lo que pase, repito, siempre va a ser para un bien mayor. Por eso la Biblia nos manda a que demos gracias a Dios por todo lo que nos suceda. Sea que nos guste, que no nos guste, que nos duela, que no nos duela, dice, démosle gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque dice que todas las cosas que nos suceden siempre son para un bien mayor. ¿Recuerdan Romanos 8:28?
Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí no dice que todas las cosas sean buenas, ¿cierto? Dice que las cosas bonitas. Dice, todas las cosas que nos sucedan, dicen, para los que amamos a Dios, Dios va a hacer. Dios hace que esas cosas más adelante se conviertan para nuestro bien, para un bien mayor. Así que mis hermanos, ténganlo muy presente. Mientras estemos en este mundo, repito, en este mundo, todos vamos a tener que sufrir en algún momento por algo, por algo. Vamos a sufrir los estragos y los embates del pecado, porque es un mundo caído, un mundo que está bajo maldición por el pecado, por nuestro pecado. Ahora, siguiendo con nuestra historia, los discípulos no se esperaban, repito, recibir esa respuesta que el Señor les da, ¿verdad? No es que este hombre haya pecado ni sus padres, o sea, no se trata de eso. Ellos no son los responsables de esta enfermedad de este hombre. Dice, es para que ustedes vean, dice, la obra de Dios. Para que ustedes vean el poder de Dios. Van a ver el poder de Dios a través de la enfermedad de este hombre. Es lo que el Señor aquí les está diciendo. Mis hermanos, siempre, recuerden, sea la situación que sea que estemos pasando por lo que sea, siempre, mis hermanos, siempre nuestra pregunta debe ser, ¿qué quiere el Señor enseñarme? ¿Qué quiere mostrarnos? ¿A dónde quiere llevarme? ¿Qué quiere corregir en mi vida? ¿Qué quiere que yo cambie? Esta debe ser nuestra pregunta, mis hermanos. ¿Qué quiere el Señor a través de esto que ha llegado a mi vida? ¿A dónde quiere llevarme? Lo que pasa es que nos cuesta, mis hermanos, tanto entender la soberanía de Dios y sus propósitos, que no podemos aceptar que muchas veces, mis hermanos, viene disciplina de Dios, viene corrección de Dios. Dios tiene un propósito especial en nosotros de algo. Nos cuesta, mis hermanos, nos cuesta entender eso. Nos cuesta. Y entonces, cuando a veces Dios actúa en nuestra vida de una manera que no nos gusta, de una manera que no es bonita, entonces ¿qué hacemos? Le echamos la culpa al diablo, ¿cierto? Es que es el diablo. Cuando, mis hermanos, muchas veces puede ser el actuar de Dios en nuestra vida con un propósito, con algo especial que nosotros, repito, nosotros nos negamos a entender. Quiere enseñarnos algo, repito, quiere librarnos de algo, quiere ayudarnos a algo, quiere protegernos de algo. Pero siempre, repito, cuando no es bonito, cuando no nos gusta, entonces, es que es el diablo. Echamos la culpa al diablo de todo. Porque como eso es lo que nos han enseñado, que lo que no es bonito, lo que no es agradable, lo que no nos gusta, viene del diablo. Y no es así, mis hermanos, la Biblia no nos enseña esto. ¿Ustedes creen que a Abraham le fue bonito? A Abraham le gustó, le encantó cuando Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu único hijo en sacrificio. ¿Ustedes creen que a Abraham le gustó? O sea, ¿fue bonito? Ay, Dios, qué dicha, que voy a matar a mi hijo para entregárselo a Dios en sacrificio. ¿Ustedes creen que les gustó, que le agradó, que fue bonito? No, ¿verdad? No. Así que, mis hermanos, no le echemos la culpa al diablo de todo, porque es que el diablo no es el soberano es Dios. Es Dios y nada, repito, nada puede suceder sin que Él lo ocasione o que si Él lo permite. Eso es lo que nos enseña la Biblia, mis hermanos. Tenemos que aprender a decir como, ¿recuerdan a Job? ¿Qué dijo Job? Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que Job, repito, un hombre que amaba a Dios, dijo. Y aquí vemos en esta historia, mis hermanos, que esa enfermedad de ese hombre, dice el Señor Jesucristo, que era para un propósito especial. Ese hombre había nacido ciego para un propósito especial. Para que las personas allí, para que el hombre hoy día viésemos la gloria de Dios manifestada
en ese hombre viéramos el poder de Dios. Ahora, lo que iba a ocurrir allí en ese momento era algo, mis hermanos, asombroso, y más que asombroso, ¿saben qué? Era algo como repugnante. ¿Qué nos dice la historia? Dice, el Señor escupió en la tierra. Es literal, escupió en la tierra, hizo ahí como barrito, ¿verdad? Lo cogió y le untó los ojos de eso. ¿Ustedes se imaginan la cara de los apóstoles tal vez al ver eso? ¿Qué dirían? Uf, ¿será que el Señor no tiene una forma más elegante de pronto de sanar? Imagínense, saliva y revuelve con la tierra y le pone en los ojos. O sea, tras que estaba, como dice, tras que estaba ciego y le dejó peor, ¿verdad? Lo dejó peor de ciego porque le tapó todo con barro y con lodo, mis hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaría haciendo allí el Señor Jesús con ese acto, mis hermanos? ¿Saben qué? Creo yo, estaba demostrando su divinidad. ¿Saben por qué? Como Dios en Génesis, ¿cómo creó al hombre? Tito que tomó barro, ¿cierto? Y luego sopló el aliento de vida. ¿Qué hizo aquí? Tomó tierra, lo untó con lo que salía de su boca. ¿Y qué hizo? Y estaba dando vida a unos ojos muertos. Porque estaban muertos esos ojos desde nacimiento. Jamás habían visto la luz. Jamás. Totalmente ciego, mis hermanos, ciego totalmente. Ahora, después de ese tremendo milagro, después de que le untó la tierra, dice la Biblia que lo mandó, ve, lávate en el estanque Siloé. ¿Sí Siloé? Dijo. ¿Qué significaba? Recuerda, el enviado, ¿verdad? Simbolizaba que a él, Jesús fue el enviado de Dios. Estaba diciéndole, Jesús es el que te va a sanar, ¿verdad? El estanque significaba el enviado. Fue, se lavó y quedó como nuevecito, ¿verdad? Quedó 20-20. Ahora, ¿qué esperaría uno después de ver semejante milagro? ¿Qué esperaría uno de las personas que vieron ese milagro, de los fariseos, todos los vecinos que vieron que ese hombre ciego de nacimiento había recuperado la vista? ¿Qué esperaría uno? Que por lo menos creyeran que Jesús era un hombre especial, un profeta, ¿verdad? Que creyeran en eso, mis hermanos. Que estuviesen agradecidos porque un hombre que había estado toda su vida ciego, ahora podía ver la luz del día. Era lo menos que se podría esperar, ¿verdad? Pero obviamente no sucedió ni lo uno ni lo otro. Por el contrario, cuando esos fariseos se enteraron de que Jesús había sanado a ese hombre y que lo hizo en un día sábado, mis hermanos, madre mía, le salía humo por las narices. ¿Cómo se le ocurre a este hombre sanar el día de reposo? Es un pecador, decían, es un pecador. Así que esos fariseos van y buscan al ex ciego, lo traen, lo capturan y lo hacen un interrogatorio cual KGB rusa o Gestapo alemana. Ahora, el único interés de esos religiosos, ¿cuál era el único interés? A ellos no les importaba que este hombre, después de tantos años sufriendo por una ceguera física, recuperara la vista. A ellos no les importaba, eso era lo menos que les importaba. ¿Cuál era el interés de ellos? Pues tratar de coger a Jesús en un delito, en algo que la ley judía lo condenara, ¿verdad? Porque querían matarlo desde un comienzo. Es lo que a ellos les importaba. No les importó, repito, no les importaba la vida de las personas. La vida de ese hombre es lo menos que les importaba. Ahora, ¿cuál fue la posición de este hombre sanado? Él dijo, yo no puedo negar lo innegable. ¿Cómo voy a negar? Es imposible, mis hermanos. Y esa, mis hermanos, debe ser la posición de todo creyente cuando sea perseguido o atacado o injuriado por seguir a Jesús. Jamás podremos negar lo innegable. ¿Cómo? ¿Qué vamos a responder ante los detractores, ante los ataques, ante las burlas de las personas que odian a Dios, los desafíos que nos presentan respecto a nuestra fe? ¿Cómo? ¿Cómo me van a convencer de que Dios no es real? Si Dios sanó mi vida, sanó mi familia, sanó mi hogar, me da el sustento diario y me ha protegido hasta el día de hoy. ¿Cómo vamos a negar, mis hermanos, lo innegable? ¿Cómo le iban a hacer para convencer a ese hombre ciego de nacimiento que Jesús no era un profeta?
¿Cómo le iban a hacer para convencerlo de que él no había estado ciego? Si es que él sabía que estaba ciego. Era algo imposible, ¿verdad? Imposible de hacerle convencer o de convencerle de otra cosa diferente. Es imposible convencer a alguien de algo que está claro como el día. Imposible. El apóstol Juan ahí nos explica perfectamente esta historia para enseñarnos, mis hermanos, la firmeza y la determinación de este hombre, que debe ser la misma firmeza y determinación de todo hombre o mujer que haya tenido un encuentro personal con Jesús. No podemos negar lo innegable. Imposible. Jamás, mis hermanos, jamás podremos negar lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Jamás podremos negarlo. Porque sé que Dios ha hecho algo, así sea una cosita en cada una de nuestras vidas. En algún momento lo ha hecho. Yo sé que son muchas cosas, pero por lo menos una cosa ha hecho Dios en nuestra vida. Y eso no podemos negarlo. Es imposible, mis hermanos. Fíjense en las preguntas que le hacían a este hombre. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Mis hermanos, esta es casi la misma pregunta que nos van a hacer a nosotros cuando nos vean o cuando vean que Dios ha cambiado nuestra vida. ¿Qué te pasó? ¿Acaso tú no eras el adúltero? ¿No eras el fornicario? ¿No eras el borracho? ¿No eras el ladrón? ¿No eras el mentiroso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en tu vida? ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo eso? Mis hermanos, Dios no nos está exigiendo que seamos teólogos, que seamos grandes oradores, grandes predicadores, apologetas. No, mis hermanos, Dios solamente quiere de nosotros que tengamos la misma determinación y la misma firmeza de este hombre ciego sanado. Una sola cosa sé yo, dice, que estaba ciego, ahora veo. Este hombre estaba completamente seguro, sin lugar a dudas, de lo que había sucedido en su vida. Jamás había visto la luz del día, jamás. Dice, ahora veo, ahora puedo ver. No puedo negar lo innegable. Mis hermanos, así como esta historia se nos da para que entendamos, para que sepamos que Jesús es la única respuesta para toda ceguera espiritual. También, mis hermanos, para mostrarnos la firmeza y la determinación de este hombre sanado de esa enfermedad, de la ceguera. Pero también, mis hermanos, se nos da esta historia, ¿saben para qué? Para que nosotros entendamos y sepamos la gran terquedad e incredulidad de los fariseos. Terrible, mis hermanos. La pregunta es, ¿qué más necesitaban esos fariseos para creer en Jesús? ¿Qué más necesitaban para creer que Jesús era el Mesías? Ahí estaba la prueba evidente, irrefutable. Pero su pecado y su incredulidad, mis hermanos, les impedía ver la realidad. Los fariseos, mis hermanos, no eran ningunos tontos. Ellos conocían perfectamente las Escrituras. Ellos sabían que Dios a través de sus profetas había dicho que cuando el Mesías viniese, los ciegos iban a ver, los cojos iban a caminar, los mudos iban a hablar. Ellos sabían perfectamente eso, mis hermanos. Las pruebas estaban ahí. ¿Qué más necesitaban? Pero lo que podemos ver aquí en esta historia, lo que podemos ver, mis hermanos, es que el peor de los enfermos en esta historia no era el ciego. El peor de los enfermos eran los fariseos. Ellos eran los peores enfermos. Ellos eran los únicos ciegos en esa historia. Los fariseos eran los únicos ciegos, mis hermanos.
la incredulidad, la maldad, el pecado les impedía, mis hermanos, ver lo evidente. Les impedía ver lo que estaba delante de sus ojos. ¿Se han dado cuenta, mis hermanos, cómo los ciegos espirituales de este mundo quieren hacernos ver cosas que no existen? Los ciegos espirituales de este mundo quieren negar lo innegable, los ciegos espirituales. Miren lo que escribió un ciego espiritual llamado Voltaire. ¿Han escuchado hablar de Voltaire? Un gran filósofo, ¿verdad? Gran filósofo, sin lugar a dudas. Pero un gran insensato. Él escribió por allá en el año de 1700, escribió lo siguiente, dijo: dentro de 100 años la Biblia ya no va a existir, porque Dios es una mentira. Eso escribió este grandioso, de lo que quieran. Dios es una mentira y dentro de 100 años la Biblia no va a existir, la Biblia va a estar acabada. ¿Saben qué sucedió 100 años después, mis hermanos? Pues este hombre estaba 4 metros bajo tierra y su casa, su propia casa, había sido comprada por la Sociedad Bíblica de Ginebra y estaba repleta de Biblias del piso al techo, mis hermanos. Su propia casa, como para taparle la boca, ¿verdad? Mire, quiero que escuchen algo de otro ciego espiritual. Se llama el doctor George Wall. Ahora, yo sé que algunos dirán, ¿y quién diablos es el doctor George Wall? Yo decía lo mismo. Pues mis hermanos, el doctor George Wall es un científico emérito, profesor de la Universidad de Harvard, de biología. O sea, miren, nadie llega a ser profesor emérito de Harvard simplemente reprobando materias. Así que este hombre, mis hermanos, es un ilustre científico. Además de eso, ganó el Premio Nobel de Biología en 1971. Así que podríamos afirmar sin lugar a dudas que es fue un gran científico. Quiero leerles lo que ese doctor George Wall escribió en una revista llamada América Científica. Y ahí estaban discutiendo sobre el origen de la vida. ¿De dónde procede la vida? Era un tema interesantísimo, ¿verdad? Un tema que todavía es muy polémico. ¿De dónde proviene la vida? El doctor George Wall escribió lo siguiente, miren. Dijo él: existen solo 2 posibilidades sobre el origen de la vida. No existen más posibilidades. Solo 2 posibilidades. Una es la generación espontánea dándose la evolución. La primera teoría, la primera posibilidad. La segunda posibilidad es que un acto creativo sobrenatural de Dios. Dijo, no existen más posibilidades para el origen de la vida. Así que aquí podríamos decir, muy bien el doctor George Wolf, un aplauso para el doctor George Wolf, pero no se emocionen demasiado. Dijo, siguió diciendo, la generación espontánea, o sea, que la vida proviene de la materia no viva, dijo, fue refutada hace 120 años por Louis Pasteur y otros. O sea, una posibilidad de las 2, dijo el científico, queda descartada, porque ya fue demostrado que es imposible. O sea, solamente queda una posibilidad, ¿cierto? ¿Cuál es? Un acto creativo sobrenatural de Dios. Es la única posibilidad, dijo este científico. Pero aquí el hombre siguió escribiendo, dijo, ahora, respecto a la única posibilidad posible del origen de la vida, de que fue un acto creativo sobrenatural de Dios, dijo el científico, yo no aceptaré filosóficamente eso porque yo no quiero creer en Dios. ¿Cómo les parece? Este científico, mis hermanos, él decide creer en aquello que él sabe que es imposible, solo porque él no quiere creer en Dios. Mis hermanos, ¿se dan cuenta cómo la incredulidad no viene de la cabeza, sino viene del corazón? Usted puede mostrarle a un incrédulo lo que sea, puede mostrarle, si fuese posible, la existencia de Dios y él no va a creer, porque la incredulidad, mis hermanos, viene del corazón. No viene
de la cabeza. Es increíble, mis hermanos, hasta dónde es capaz de llegar el hombre con tal de no querer creer en Dios. Dice el adagio por ahí: no hay peor ciego, ¿cierto?, que aquel que no quiera ver. Y aquí, mis hermanos, en esta historia, ¿cuál es el peor ciego? ¿El ciego físico o el ciego espiritual? El ciego espiritual. Él es el peor ciego. Esta clase de, mis hermanos, de personajes tienen la capacidad de poder ver con los ojos del cuerpo, pero son incapaces de ver con los ojos del alma, con los ojos del espíritu. Por eso la ceguera espiritual, mis hermanos, la ceguera espiritual es la peor de todas las enfermedades. ¿Saben por qué? Porque el ciego físico, él sabe, él reconoce que tiene una enfermedad, ¿verdad? Y él sabe, entonces ¿qué va? Entonces va a buscar ayuda, porque él reconoce que está enfermo. Pero el ciego espiritual no. El ciego espiritual cree que él está bien. Él cree que su visión es 20/20 y por eso no va a recibir ninguna clase de ayuda, porque él no reconoce que está ciego espiritualmente, mis hermanos. Y por eso cuando al incrédulo se le habla de una realidad espiritual que él no debe, que no puede percibir, él la rechaza inmediatamente, porque él cree, él está convencido que nosotros somos los que estamos ciegos. Por eso, mis hermanos, la enfermedad espiritual, la ceguera espiritual es terrible. Juan 9:39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, y los que ven, sean cegados. Mis hermanos, escúchame lo siguiente: o confiesas que eres un ciego espiritual y el Señor te revuelve la vista, el Señor te da la vista, o crees que tu visión es 20/20 y seguirás siendo ciego por la eternidad. Es la única opción, mis hermanos. Todos estos fariseos que estaban convencidos de su visión 20/20 estaban más ciegos que el ciego. Realmente ellos, repito, ellos eran los ciegos. Miren, el principio de toda salud espiritual es ir, mis hermanos, delante de Dios y reconocer nuestra ceguera espiritual, y reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra necesidad de Él. Es el primer principio espiritual. En Mateo capítulo 9, verso 12, el Señor dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. ¿Quiénes son los que van al médico? ¿Quiénes son? Pero los que reconocemos que estamos enfermos, ¿verdad? Porque hoy día, como hay otra posición: usted está enfermo, no, diga que no, repita que no está enfermo, declare que no está enfermo. Se puede estar muriendo: yo no estoy enfermo, yo no estoy enfermo. Pues no van a ir al médico, ¿verdad? Porque no están reconociendo su necesidad de un médico. Es lo que dice aquí el Señor, ¿verdad? El que está enfermo es el que va al médico. Si usted no reconoce su necesidad o su enfermedad, ¿para qué va al médico? ¿Para qué va entonces? Tenemos que reconocer, mis hermanos, nuestra ceguera espiritual, nuestra necesidad de Cristo, nuestra enfermedad espiritual, para acercarnos al médico de médicos y poder ser sanados. Solo Jesús, mis hermanos, solo Jesús puede darnos la visión espiritual. Ahora, ¿cómo la recibe este hombre? ¿Cómo recibe su sanidad física? ¿Cómo la recibe? Dice que Jesús le echa barro en sus ojos, ¿verdad? Le dice: ve y lávate, ¿verdad? Él va y se lava, ¿y qué? Y queda sano. Es decir, que él fue y obedeció, ¿verdad? Al obedecer a Jesús, dice que regresó su sanidad. Amigo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer la voz del Señor. Cuando Él nos dice: hijo, hija, amigo, arrepiéntete de tus pecados y ven a mí. Yo soy la única respuesta para toda ceguera espiritual. Obedezcamos la voz del Señor. Ahora, fíjense que aquí, mis hermanos, hasta aquí el problema físico de este hombre había sido solucionado, ¿verdad? O sea, su ceguera física había sido sanada. Pero, mis hermanos, a Jesús no le interesa solo su salud física. A Jesús le interesa algo más importante. A Jesús le interesaba su espíritu, su alma. Y por eso Jesús va tras su salvación.
En el verso 35 y 38 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Él le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Este hombre recuperó su vista 2 veces en el mismo día, ¿cierto? Su vista física y su vista espiritual. Jesús fue por él para salvarlo. No le interesaba en lo absoluto solamente sanar sus ojos. ¿De qué nos sirve, mis hermanos? La pregunta es: ¿de qué nos sirve que seamos sanados de una enfermedad? ¿De qué nos sirve? Si morimos y vamos al infierno. ¿De qué nos sirve que un día recibamos una sanación de algo, verdad? ¿Saben qué? Si después nos vamos a enfermar otra vez. O sea, no estoy diciendo que no debemos orar por las sanaciones. Claro que sí, amén por ellas, ¿verdad? Pero eso no es lo más importante. Eso no es lo más importante. Dios no está tan interesado en nuestra sanación física como lo está en nuestra santidad. Es lo que a Dios, mis hermanos, le interesa. Mis hermanos, no existe mayor pecado que aquel que rechaza la luz del Evangelio de Jesucristo. Cuando los hombres escuchan el Evangelio y su corazón se abre a la palabra de Dios, y si no actuamos de acuerdo a esa luz que hemos recibido y no reaccionamos por fe, mis hermanos, nuestra condición posterior va a ser peor. Va a ser peor. Así que cuando Jesús venga a este mundo, cuando Jesús vuelva a este mundo, no va a venir a juzgarlo tanto por los pecados cometidos, sino por haber rechazado la cura para esa enfermedad llamada pecado, por haber rechazado la luz del Evangelio. Ese va a ser nuestro mayor pecado, mis hermanos. De hecho, la Biblia dice que quien no cree ya ha sido condenado. No hay nada que hacer. El que no crea, ya no hay nada que hacer. El que no crea, dice, ha sido condenado. En Juan capítulo 3 verso 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mis hermanos, el Señor ha sido bueno y seguirá siendo bueno con todos y con cada uno de nosotros. Siempre, repito, siempre hay una posibilidad. Siempre hay una opción. Siempre da a Dios una oportunidad para que sepamos, para que conozcamos del Evangelio. Y entre más sepamos del Evangelio, mis hermanos, más culpables vamos a ser delante del Señor. Ahora no falta el que diga: ay, entonces no vuelvo a la iglesia para no conocer más. Ya no hay tiempo, ya conocieron. Ya no hay forma de echar atrás. Mis hermanos, Jesús es la única respuesta para toda ceguera espiritual. Jesús es la única respuesta para toda necesidad, para todo vacío del ser humano. Es Jesús la única respuesta. No busquemos respuesta en lugares diferentes. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dice: nadie viene, dijo, al Padre si no es por mí. Es la única respuesta, mis hermanos. No tratemos de ignorarlo. No tratemos de ignorarlo. Porque un día, siempre he dicho, un día, mis hermanos, un día, tarde que temprano, vamos a estar delante del Señor Jesucristo. Y allí ya no va a ser nuestro Salvador, sino va a ser nuestro juez. Ya no va a haber tiempo, mis hermanos. Mientras estemos en este mundo, aún caído, malo, perverso, tenemos la oportunidad de que Él toque nuestros ojos espirituales y nos dé la vista, la visión espiritual, nos dé el conocimiento de su palabra, el conocimiento de su evangelio, mis hermanos. Espero que esta enseñanza, que este mensaje haya tocado nuestros corazones.
y podamos tomar de una vez por siempre a Jesús como algo serio, mis hermanos, serio, serio. Esto no es un jardín de juegos. Aquí no está en juego, mis hermanos, cualquier otra cosa. Está en juego nuestra vida eterna. Está en juego tu vida eterna, tu vida eterna. No es cuestión de denominaciones, de religiones, no. Está en juego nuestra vida eterna. No entiendo por qué no tomamos esto en serio. Es lo más serio que existe en el mundo, mis hermanos. Es la única realidad que existe en el mundo. La única realidad. Todo lo demás es pasajero. Todo lo demás va a pasar. Todo va a terminar. Todo se va a quedar aquí. La única realidad, mis hermanos, es nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, con el Dios eterno una vez, en algún momento. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. ¿A qué edad? Menos. Pequeño, mediano, grande, viejo, no sabemos. Así que, mis hermanos, Dios los bendiga. Les invito para que reflexionemos en todo esto. Un poquito tarde, pero no podía dejar de decir lo que el Señor me estaba colocando. Mis hermanos, pongámonos de pie. Vamos a terminar nuestro tiempo orando al Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, te damos una vez más las gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, por ese alimento, bendito Dios, que nos da la vida, que nos mantiene vivos espiritualmente, Señor. Y gracias, Padre Santo, porque sé que a muchos de nosotros tú has tocado nuestros ojos, nos has dado esa visión espiritual, Señor. Nos has devuelto la vista espiritual, Padre Santo. Yo oro y yo ruego, bendito Dios, para que esas manos del Maestro puedan tocar muchos más ojos y puedan traer vida, puedan ver la luz del Evangelio. Gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.